y vamos a iniciar orando, ¿les parece? Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias te damos, Padre, por esta noche. Gracias, mi Dios, por la fuerza que tú nos das, por la gracia, Padre, que viene de ti para necesitar de ti, Señor, para necesitar estar aquí también, para compartir, Padre, con nuestros hermanos y sobre todo, Padre, para seguir siendo transformados, con la disposición de seguir siendo transformados en nuestras vidas. Gracias por cada matrimonio, mi Dios, gracias porque tú nos uniste en tu plan perfecto, con la persona perfecta, Padre, que tú quieres que a nuestro lado, Señor, sea el medio para que nosotros seamos transformados y también esa persona, Padre, nuestro esposo o esposa, Señor. Gracias por los matrimonios de esta iglesia, te ruego fortaleza, te pido, Padre, que haya tu dirección, tu gracia para seguir creciendo, mi Dios, en tu verdad y siendo transformados. Te agradecemos esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Gracias a Dios, hermanos, por ustedes que están hoy aquí, que podamos estar, también por los que no pueden acompañarnos, estamos orando por ellos, y pues que podamos disfrutar, hermanos, este tiempo, esta clase. ¿Ustedes leyeron su libro? ¿Quién no leyó el libro? Se habla de confesión hoy, entonces, ¿quién no leyó el libro? No, si tuvieron oportunidad de leerlo, hermanos, se dieron cuenta de lo importante y práctico, y también es un tema extenso, pero iremos tratando algunos puntos, preguntando, escuchando sus comentarios. Es importante, pidiendo que lean algunas porciones, por eso queremos abrir ahorita el audio para que puedan ustedes guiarnos también en la lectura. Y quiero comenzar, hermanos, con este tema, hablando de la confesión. El tema se llama Siendo honestos. La confesión, algo que debemos trabajar en nuestro matrimonio, en nuestra vida personal. Ahora, hay una realidad, hermanos. Esto no ha sido sencillo. Esto no es natural. No es natural ir y confesar a mi esposa mis fallas, mis carencias o mis ofensas que he tenido con ella, reconociendo lo que yo he hecho. Eso no es sencillo. De hecho, es contra natura, porque nuestra naturaleza se vio muy claramente evidenciada cuando Adán y Eva pecaron. Y cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron, ¿qué fue? Culparse uno al otro. Decir que el otro, y quererse librar, ¿verdad?, de ese sentimiento de culpa y de ese que nos molesta, ¿verdad?, de sentirnos culpables o sentirnos injustos. Entonces, no es algo sencillo, o no ha sido quizá algo con lo cual hemos vivido y practicado, pero este tema nos reta a que nos dispongamos a vivir una vida de confesión. Pero a la vez que hay una confesión, tiene que haber una contraparte que es importante. ¿Cuál es la contraparte importante, hermanos? Perdonar. Es necesario confesar, pero es necesario que la otra persona también aprendamos juntos a perdonar. Y esta va a ser una dinámica, hermanos, en la cual debemos estar ejercitándonos, aprendiendo, porque sin necesidad de entrar en sus hogares, sé que somos pecadores todos y que luchamos con estas áreas. Ahora, al inicio de este tema, viene unas frases del lado izquierdo, en la parte alta, arriba de los compromisos, y quiero leerlos, porque es una buena introducción al tema que estamos tratando, que vamos a tratar. Dice ahí: hemos dejado de hacer cosas que deberíamos haber hecho, y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer. ¿Recuerdas cuando eras novio o novia o estaban comprometiéndose? Y el autor hablaba un poquito acerca de cómo se buscaba con interés el agradar, y había cosas que no haríamos cuando estábamos en ese proceso. Definitivamente había actitudes que no tendríamos y que quizá pueden ser ahora la manera en que nos comportamos de manera constante. No había palabras o teníamos cuidado en ciertas palabras o frases que podían ser duras, groseras, incómodas, pero que conforme fue marchando el tiempo
se convierte en la manera de comunicación de muchos de nuestros matrimonios. Este tipo de cuestiones es a lo que se refiere el que escribió aquí. Dejamos de hacer cosas que deberíamos haber hecho y hemos hecho cosas que deberíamos haber dejado de hacer. Luego dice también allí otra frase: ya que nada que intentemos está libre de faltas, nada que procuremos está libre de error, y nada de lo que logramos está libre de cierta medida de limitación e imperfección. Somos salvados por el perdón, pero tenemos que reconocer que vivimos siendo pecadores y que hay falta en lo que hacemos, ¿sí? Entonces, para iniciar allí, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando mi esposa me sugiere que yo hice algo, inmediatamente pongo una barrera en mi corazón. Inmediatamente siento, ya me está criticando otra vez. Y creo que se hace evidente mi cara de molestia que pongo cuando comienza esas frases, porque no estamos dispuestos a reconocer que estamos con faltas de manera constante. No le damos el voto de decir, ok, quizá tiene razón en lo que me va a decir, sino que desde antes de que eso comience, me resisto a escuchar algo que va en contra de que yo pienso que estoy bien. Esa es nuestra naturaleza. Ahora, el compromiso que vamos a tratar en estos temas que vienen está aquí escrito en esta hojita. Y este compromiso número 1 dice que nos motiva el libro, el autor. Nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Es tomar hoy esta decisión. Ahora, hermanos, quizá en este momento cuando estamos diciendo esto, en tu mente pasa, ay, pero entonces tengo que siempre perdonar, y tú te crees que eres el que siempre perdones. Y en un sentido quizá otro dice, ay, entonces voy a tener que estar diciendo siempre mis faltas. Y se está jugando un rol en el matrimonio en el cual se piensa que uno es el justo y el otro es el que necesita cambios, o que el otro está engañado, que se cree justo, ¿verdad? Aunque siempre estoy confesando para evitar problemas, pero o que estamos tratando de confesar para evitar problemas, y seguimos pensando, sigo siendo justo, pero él se cree justo, está bien, yo voy a ser el culpable, pero yo soy justo, ¿verdad? Y es probable que al leer este compromiso nos resistamos ya desde el inicio. Dice, nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. Hermanos, una pregunta sencilla: ¿por qué es tan difícil la confesión? La confesión entre humanos. ¿Por qué será tan complicado? A ver, quiero escuchar a algún varón con su voz tronante. Por la duda que se tiene de que recibamos el perdón. ¿De que no va a recibir el perdón? Muchas veces. También el pensar que voy a ser juzgado por la otra persona, lo que has comentado, ¿no? Okay. ¿Alguien más, hermanos? A ver, a las hermanas, porque dije hermanos, y ellos tienen que decir. ¿Hermanas? ¿Por qué es tan difícil confesar? ¿O acaso alguien dirá, no, ¿por qué es tan difícil perdonar a este? Nah. ¿Por qué es tan difícil confesar, hermanas? O reconocer una falta. ¿Por qué? Porque nos da pena. ¿Nos da pena? Por ejemplo, yo nunca fui católica y yo nunca me confesé con un sacerdote, ¿verdad? Pero siempre he pensado que la gente que se confiesa con el sacerdote no le cuenta todo lo que hace, o sea, como que elige lo que hay que contar y guardarse lo que hay que. Okay. Ahora, en un sentido, dos de las opiniones es que al confesar un pecado nos hacemos vulnerables y nos hacemos los malos y no nos gusta sentir eso. Y por otro lado, la otra opinión es cierta. ¿Cómo va a reaccionar? Ahora, en algunas ocasiones, hermanos, hay que tener cuidado con esto porque es un engaño en doble vía. Porque uno no sabe cómo va a reaccionar, o quizá haya tenido la experiencia de que ha reaccionado en algunos momentos de alguna forma, pero también es una manera de yo cuidarme. A veces digo, es que no le voy a confesar esto que estoy luchando a mi esposa porque la voy a afectar, ¿no? Lo que realmente es que tú te quieres proteger porque no quieres sentirte mal
de que estás haciendo algo mal. Es un engaño en doble vía, ¿verdad? Ahí de alguna forma. Entonces, debemos tener o nos entregaremos a un estilo de vida de confesión y perdón. ¿Están dispuestos? Bueno, vamos a leer algo en la página 60, por favor. En el párrafo central de esa página 60, en la cuarta línea, comienza en medio del enunciado, donde dice: la pareja está estancada. ¿Ya lo encontraron? 60. La pareja está estancada. ¿Sí, Isma? ¿Lo tienes? Sí. Sigue la lectura ahí, por favor. La pareja está estancada en un ciclo donde se repiten las mismas cosas. Una y otra vez ellos regresan a los mismos malentendidos, reiteran los mismos argumentos y cometen los mismos errores. Una y otra vez las cosas no se resuelven. Noche a noche van a la cama con nada reconciliado. Se despiertan con el recuerdo de otro mal momento y se encaminan hacia la próxima vez que el ciclo habrá de repetirse. Todo se vuelve previsible y desalentador. Odian el ciclo, desearían que las cosas fueran como antes, sus mentes oscilan entre la nostalgia y la decepción. Quieren que las cosas sean diferentes, pero no saben cómo escapar y no están dispuestos a hacer lo que necesitan para que el cambio suceda: confesar. ¿Qué es lo que se necesita para que el cambio suceda? Dice el autor: confesar. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Culpar, ver a la otra persona. Nuestro enojo se centra en la otra persona. Y entonces en esos momentos de discusión estamos pensando en que el otro es el que debe cambiar y el otro piensa que el otro es el que debe cambiar. Un consejero comete un error si escucha solamente una de las versiones y en base a ello toma decisiones. Porque la persona está tan convencida que el otro es el que está mal, que cuando lo expresa con tal convicción y claridad que uno dice: el otro está mal. Pero cuando oyes al otro hablar, lo expresa de la misma manera. Ahora, ¿cuál es el punto que dice el autor? La cuestión es que ellos no entienden o no quieren entender que para que haya remedio, la solución no es culpar al otro y hacerle saber y entender que está mal y cambiar al otro, sino entender que yo estoy mal, que hay mal en mí y que yo necesito confesar. Que yo necesito reconocer mis faltas de manera audible, de manera visible ante el que he ofendido y confesar mi pecado para que entonces haya una verdadera transformación. Mientras eso no suceda, el Señor Jesucristo lo usó de otra forma o usando la idea de la viga, ¿recuerdan? Dice: ¿cómo vas a ayudar a tu hermano a quitarle la paja si no ves la viga que está en tu ojo? ¿Por qué? Porque el pecado mío me hace ver de una manera equivocada el pecado del otro. Necesito primero tratar con mi pecado y eso, el paso principal es la confesión. Entonces, todos queremos que las cosas sean diferentes. ¿Cuántos matrimonios, cuando comienzan con problemas, lo primero que comienzan a tomar decisiones es: vamos a leer juntos, vamos a orar juntos, ahora sí vamos a ir a la iglesia juntos, vamos a pasar más tiempo juntos, vamos a caminar juntos? Esa no es la solución. La solución es el compromiso de confesar y perdonar para que haya un cambio. Porque esos esfuerzos se acaban, se cansan. Después ya no quieren salir a caminar. Después, ¿por qué? Porque al caminar vamos a seguirnos defendiendo y luchando y la misma cosa va a pasar. Se tiene que entender que lo que se requiere es confesar. Dice en la parte baja de esa página: aquí está el punto, al final, las últimas 2 líneas. Ningún cambio acontece en un matrimonio que no comience con la confesión. Son las palabras más alentadoras de la gracia, el que alguien venga, el que uno de los esposos venga y le diga al otro: ¿sabes qué? Yo estoy mal. Reconozco que esto que hice no es correcto. Es el paso necesario. Pero nos cuesta trabajo hacerlo y vamos a ver algunas razones del por qué. Página 61, primer parrafito hasta arriba. Hermano Manuel, ¿trae? Sí, lo traigo. Adelante. No lea sus confesiones del hermano ahí, por favor. Y los lentes, ¿eh? El Adelante. párrafo de arriba. El de hasta arriba. La confesión es la puerta de entrada al crecimiento y al cambio en tu relación. Es esencial, es fundamental. Sin ella, ustedes están relegados a un ciclo de repetición
y profundización de los malentendidos, errores y conflictos. Pero con la confesión, el futuro es radiante y esperanzador, no importa cuán grandes sean los problemas que estén enfrentando. La confesión. ¿No es cierto, hermanos, que hay matrimonios que al verlos nos parece que estos no tienen problemas? Se ven muy bien. Pues no hay ninguna pareja así, hermanos. Y cuando alguien lo expresa de esa manera, no, nosotros no tenemos ningún problema, es más claro que tienen un problema. El problema de reconocer que tienen problemas, que son pecadores y que necesitan esta práctica. Ahora, dice aquí, sin importar qué tan grandes, qué tan complicados sean los problemas, lo que va a ser el cambio, lo que es fundamental, es esta parte de confesar. Es ahí donde se marca el cambio. ¿Por qué llegamos a pensar, hermanos, tan fácilmente que es el otro el que tiene que cambiar? Queremos ponerlo al espejo de la palabra de Dios. Mira, ¿no es cierto que, por ejemplo, cuando oímos alguna frase como tenemos que extender gracia y perdonar en lugar de criticar al otro? Algo natural en nosotros. No lo voy a decir para que ya no lo hagan, pero es natural en nosotros. ¿Qué estoy diciendo? O sea, está bien, pero de mí, no, casi siempre es. Sí, cierto. ¿Verdad? Del otro. La confesión es el tomar y decir, yo estoy mal. No, tú estás mal. Estoy confesando que tú estás mal. No, es que yo soy el que está mal. ¿Y en qué áreas estoy mal? Ahora, veamos aquí la gracia de la confesión. Cuando decimos gracia, entonces, es que el Señor nos permite llegar a ese paso. Nos da lo necesario para que suceda. Y por eso es la gracia de la confesión. Leeremos solamente unas pequeñas frases. Número 1. Es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pregunta, ¿según quién? Aquí es donde está el problema. Porque tú tienes tu concepto, yo tengo mi concepto y el otro tiene su concepto. Aún el consejero va a tener su propio concepto. Es la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo. Hermanos, Dios tiene ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra ahorita. Dios tiene ¿qué? Cuando tienes todo bajo tu control, bajo tu gobierno. Monopolizado, exacto. Dios tiene el monopolio de la verdad, hermanos, de las normas de lo que es bueno y lo que es malo. Es la palabra de Dios la que debe determinar que lo que está haciendo tu esposo y que a ti te molesta tanto es realmente malo. O aquello que no te parece de tu esposa es realmente malo. El único que lo puede determinar es Dios. Y entonces, cuando Dios lo determina en su palabra, la gracia para distinguir entre lo bueno y lo malo es eso. Tener un parámetro, una norma que nos sirva para determinar qué es lo bueno y lo malo. Dice las primeras palabras de esta línea. Cambiar se trata básicamente de compararte a un estándar. Descubrir con insatisfacción lo lejos que estás de alcanzarlo y buscar la gracia para acortar la distancia entre donde estás y donde necesitas estar. Ahora, ¿cuál es el espejo en el cual nos debemos de observar? Dios, muy bien. ¿Qué dejó Dios para conocer su carácter? La palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, mas el que mira atentamente, es el 25, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Santiago pone el ejemplo del espejo, dice, muchas veces el oír y irse y ya no hacer lo que escuché es como ir y verse en un espejo. Hermanos, ¿has visto realmente cuántos lunares tienes en tu cara? Una vez hicimos esa práctica y hicimos la pregunta y no. Y cuando se vieron el uno al otro, comenzaron a contar, no puede ser que tenga 7, 8 lunares. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando voy al espejo, dice, se considera a sí mismo
piensa, ya me conozco, pero no se observa detenidamente y se va y luego olvida cómo era. No es que olvides mi reflejo, sino que no presté atención a los detalles de mis defectos, por ejemplo, porque crees que ya lo sabes. Y es ahí donde dice Santiago, mas el que mira atentamente. La idea de atentamente, hermanos, es como inclinarse ante el espejo y acercarse para ver detenidamente. Y al hacer eso vas a ver todos tus lunares. Cuando te acercas a un espejo, no ves los lunares de la que está hasta allá, ves la que está enfrente de ti. Y eso es lo que hace la palabra de Dios, hacerte ver tus lunares. Y podemos también darnos cuenta de, ya con más claridad, cuando veo mis lunares, pecados, las necesidades del otro también. Que no es en base a mi concepto, sino en base a la norma, al estándar que es la Biblia. Dice más abajito, la Biblia es el instrumento supremo de Dios para medir. Está diseñada para funcionar en nuestras vidas como una cinta métrica. Podemos colocarnos nosotros mismos y nuestros matrimonios frente a ella y ver si nos ajustamos al estándar de Dios. ¿Sabes? No sé si te pasa, pero cada vez que vas a la escritura o estás escuchando la palabra de Dios y le estás prestando atención, te das cuenta de qué tan lejos estás de lo que deberías estar. Y eso es bueno. Es bueno, es una gracia de Dios distinguir entre lo bueno y lo malo y ver tanto que nos falta para llegar al lugar. Cuando tú y yo pensemos, ya llegamos, y no sea porque estás frente al Creador viendo su rostro, entonces estamos siendo envanecidos y no nos estamos dando cuenta de nuestra verdadera condición. La gracia de la confesión es distinguir entre lo bueno y lo malo. Segundo lugar, ¿quién más trae su libro? Hermana Ale. Número 2, y ayúdeme a leer la frase primera y luego las primeras 3 líneas donde yo le detenga, por favor. Sí, es la gracia para entender el concepto del pecado que aún habita en nosotros. Una de las falacias más tentadoras para nosotros y para cada ser humano en este mundo caído es creer que nuestros más grandes problemas existen afuera, no adentro de nosotros. Así es. Ahora, hasta ahí, hermana. Normalmente, ¿qué es lo que hace la psicología? Y yo siempre, no es que le esté tirando siempre, pero una de las bases de la psicología, ¿cuál es, hermanos? ¿Qué hace? ¿Alguien alguna vez ha tenido esa oportunidad? ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir cómo es que funciona un poco? Pues trata de analizar la conducta de la persona para ver en la parte interior, ¿verdad? Desde su cerebro, desde sus sentimientos. ¿Ok? ¿Y cuáles son las razones de que hay esos sentimientos y esas reacciones en su vida? ¿Cuál es normalmente la herramienta que se utiliza cuando se busca la causa de tu problema? Que suelte todo el pasado. Que suelte el pasado y buscar siempre que esté más, que se sienta mejor. Ok, ahora, en un sentido está afectada por algo, ¿cierto? Y el pasado, lo que vivió, pero ¿qué quiere decir todo esto? Que fue externo a ella, a la persona. Que siempre fue algo fuera de la persona que trajo esto y que ahora está dañada y que lo tiene que reconocer. Decía Pamela, ¿verdad? Bueno, y luego que lo reconozco, ¿qué hago? No, eso ya no sabemos, pero reconócelo, ¿verdad? Y de alguna manera te va a ayudar. Pero el punto es que alguien lo provocó. Una afectación externa. Que alguien lo hizo. Y el punto de la Escritura y de Dios es reconocer que mi problema soy yo. Que mi problema es que mi pecado está en mí. Que yo soy el que tiene un problema y está adentro y se llama el pecado en el corazón. Entonces, debemos reconocer que nuestros más grandes problemas no existen afuera, sino que están ¿dónde? Dentro de nosotros. La intolerancia, la insatisfacción, la desesperación o la falta incluso de confianza no radica en la otra persona, radica en mi propia naturaleza pecaminosa. Es dentro de mí que está el problema.
Siguiente página, nada más para quienes van siguiendo ahí. Dentro de este mismo apartado, segundo párrafo en la parte alta, dice: tú te das cuenta de que te has recibido gracia cuando puedes decir: mi más grande problema marital soy yo. Es fácil señalar a la otra persona, pero esto es gracia. Mi más grande problema soy yo. Ahora, número 3. Es la gracia para tener una conciencia que funciona bíblicamente. A ver, alguna hermana, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? Que decimos, tiene limpia conciencia, o mi conciencia me condena, o ¿qué es la conciencia? ¿Alguna hermana? Algo que le redarguye, ¿no? ¿Redarguye? ¿Qué es redarguir? Es que está ahí como que no está bien, lo hiciste mal, o sea, que lo hace sentir mal, que hizo algo mal. Ok, le hace sentir que hizo algo mal. Sí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algo más? ¿La idea? Como que te da, como que entiendes que, o sea, es como que abrir tu mente a entender que algo, que no es la forma correcta, ¿no? Ok, O sea, muy bien. eres consciente de que eso no es. Entonces, o sea, porque lo analizaste, lo pensaste. Muy bien. ¿Alguien más? Es hacer consciente lo inconsciente. Consciente ya se me fue más profunda, hermana. A ver. No, dígame. Consciente lo inconsciente. Bueno, yo creo. Okay. Pero ¿a qué se refiere? ¿Como que Sí, aquello que tengo oculto o algo así? no, o sea, que a veces no estamos conscientes. Uh-huh. Y la conciencia es eso, o sea, es estar consciente de lo que fue inconsciente. Ok, ya lo entendí. Sí, hice algo que no lo pensé y la conciencia me hace resaltar eso. Ok, ya lo entendí. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Bien, todas estas ideas de nuestras hermanas, podríamos definirlo de una manera muy sencilla. La conciencia es la alarma del alma. Una alarma que te dice que estás haciendo algo que no está bien. La conciencia fue puesta en toda la raza humana. Toda la raza humana tiene conciencia. Pero la conciencia se puede endurecer y la conciencia se puede alterar y la conciencia se puede dañar al grado que la conciencia, que es la alarma del alma, deje de funcionar. Esa alarma funciona de acuerdo a lo que conoce que es bueno y que es malo. Ahora, si sabemos que desde que nacemos tenemos una naturaleza, en nuestra naturaleza, una ley escrita por Dios en la que nos dice que hay algo que no está bien. Por ejemplo, no es verdad que alguien que nace en una sociedad aislada se va a levantar y va a matar a su padre, porque la tarántula mata a su madre cuando nacen, o el alacrán es comido por sus hijos, y entonces nosotros también haríamos lo mismo. No, Dios escribió en el corazón unas normas, y la conciencia funciona en base a esas normas. Lo que sucede es que cuando nosotros transgredimos las normas que entendemos, ya sean esas normas naturales o las normas sociales o las normas bíblicas, y las alteramos o las infringimos, la conciencia ya no alarma. Ya no alarma. Me acuerdo una vez que mi esposa se puso muy triste porque yo le dije burra. Y usted dice, mi hermano, ¿cómo le dijo así? Pero en mi casa era una frase como, ay, qué burro, ay, qué burro. Era algo muy común. En el noviazgo creo que no lo hice, ¿no? Fue cuando estábamos ya casados, ¿no? Y que le digo burra. Ahora, en un sentido, hermanos, mi conciencia no tenía consciente que eso era malo o que era ofensa, exactamente. ¿Por qué? Porque mi conciencia está dañada por algo que yo ya practico de una manera cotidiana. Ahora, la gracia de la confesión, adelante, hermanos. La gracia de la confesión es tener una conciencia, pero nota esto, que funciona bíblicamente. Es decir, que las alarmas que hay de nosotros sean por los principios verdaderos de la palabra de Dios. Que eso sea lo que me alarme. Hay que entender algo, hermanos. Muchas veces nuestras conciencias solo funcionan con principios que nosotros mismos le hemos establecido. Principios y normas que nosotros decimos, esto es lo correcto.
Y sucede algo y me chispa la conciencia que tengo, ¿verdad? Y eso está mal. La gracia de la confesión es conciencia bíblica, hermanos. Es decir, ¿qué está haciendo o por qué esas palabras, esa decisión o esa reacción de mi esposo o de mi esposa es mala? ¿Qué dice? No mi pensamiento, no mi norma, sino qué dice la Escritura al respecto. Y eso es importante, hermanos, porque entonces hay que tratar esas faltas con una visión bíblica. Pero mi conciencia debe funcionar bíblicamente. No solamente por la tradición o por lo que yo tengo acostumbrado a hacer. Leo algo en la página 63, casi al final del párrafo que está hasta arriba. Al principio, cuando hacemos estas cosas rudas y egoístas, algo que yo no hacía con mi esposa, con mi esposo, que no me atrevería a hacer antes de ser esposos, pero las comienzo a hacer, nuestra conciencia nos afecta al principio. Pero no pasará mucho tiempo antes de que nuestro corazón se endurezca y nuestra conciencia ya no nos moleste más. Y entonces el trato en el hogar, en el matrimonio, se convierte de una manera ruda, desatenta, insensible, y eso se convierte en un círculo que daña nuestra relación matrimonial. ¿Qué necesito? Se necesita, hermanos, que algo limpie nuestras conciencias, que algo nos haga funcionar nuevamente como debe ser correcto. Hay cosas de las que me avergüenzo, más de las que ustedes se imaginan, ¿no? Pero a veces escucho música que es puesta en donde venden vinos y licores, y me avergüenzo en no darme cuenta que durante algún tiempo, siendo cristiano, trasladaba esa música a mi casa. Y yo le he dicho a mi esposa, ¿qué estaba pensando? Mi conciencia estaba alterada. Y lo traje a mi familia, lo traje a mi hija pequeña, a mi esposa, porque yo estaba en un ambiente de trabajo, eso me modificó, alteró mi conciencia y de alguna manera ni siquiera lo consideraba. Pero es hermoso cuando la palabra de Dios, el lavamiento de las Escrituras, del Espíritu Santo obrando y hablando, comienza a transformar tus conceptos. Aquellas cosas que tú pensabas no tienen nada de malo, pero después en el trabajo de la Escritura te hace tener una conciencia bíblica, y no es que te vas a espantar de las cosas, sino que ahora las vas a sentir. Antes estábamos insensibles a muchas de ellas. En la actitud de la esposa con el esposo y viceversa sucede lo mismo. Hay muchas actitudes y reacciones, muchas palabras y tratos que requieren que nuestra conciencia sea lavada para darnos cuenta que no son correctas, pero las tenemos ya muy arraigadas, muy de común. Quizá otros sí se dan cuenta. Otros quizá al ver eso dicen, ay, pero tú ya no te das cuenta. Necesitamos que el Señor nos dé en su gracia que nuestra conciencia funcione. Es una capacidad perversa que todos los pecadores tenemos, llegar a sentirnos progresivamente cómodos con las cosas que deberían alarmarnos, afligirnos y avergonzarnos. Es una señal de la gracia de Dios cuando nuestras conciencias son sensibles y nuestros corazones se afligen, no por lo que otras personas hacen, sino por lo que nosotros hemos llegado a hacer. Ha sido de gran bendición los temas de aviva nuestros corazones a nuestras hermanas y a mi esposa, pero no solo eso, a mí. Cuando yo he escuchado varias de ellas, yo he estado al punto de las lágrimas al decir, ¿y cómo no me doy cuenta de cómo estoy haciendo eso? Y es cierto. Pero es gracia de Dios que podamos reaccionar, que podamos darnos cuenta. Necesitamos dolernos por lo que nosotros hemos llegado a hacer. Número 4, la confesión, la gracia de la confesión. ¿Alguien más que traiga su libro? No, si los voy a regañar rato. A ver, ¿qué era? ¿Tú lo ves? 63. Es de Cristi. Bueno. Lee por favor el punto 4
Y lee el parrafito ahí. Es la única gracia que nos protege de nuestra justicia propia. Recuerden que estamos hablando de la gracia de la confesión. Confesión. Ok, otra vez el título, perdón. Es la única gracia que nos protege de nuestra justicia propia. Este es el otro lado de la moneda. Es importante entender la dinámica que opera tan sutil pero destructivamente en nuestra relación, puesto que todos sufrimos en algún grado de la ceguera espiritual personal, es decir, nos vemos a nosotros mismos con precisión. Y porque tendemos... No nos vemos. Es decir, no nos vemos a nosotros mismos con precisión, y porque tendemos a ver la debilidad y las fallas de nuestro cónyuge con más precisión, comenzamos a pensar acerca de nosotros mismos como más justos que nuestro esposo o esposa. Cuando hacemos esto, y en alguna manera todos lo hacemos, se nos hace difícil pensar que somos parte del problema en nuestro matrimonio y aceptar la crítica amorosa y correctiva de la otra persona. La otra persona me dice algo, me hace una observación. ¿Recuerdan en el libro anterior que decía que mi esposa es mi espejo? Que me va a ayudar a poder darme cuenta también de muchas de mis carencias. Pero como nosotros nos sentimos justos, y esa es la gracia de luchar contra nuestra justicia propia, como nos sentimos justos, cuando ella comienza a decirme algo, yo ya estoy maquinando mi defensa, yo ya estoy pensando cómo está equivocada en lo que está diciendo, cómo ella me lo puede decir si ella también está haciendo estas cosas. Y en lugar de estar escuchando, no sé si a ti te pasa, pero a mí es común con mi esposa que mis ojos comienzan como a perderse en el horizonte, o la estoy viendo pero como que mi pupila se dilata y ella se da cuenta de que no la estoy viendo. Es porque yo ya estoy maquinando y pensando cómo lo que está diciendo no es así. No sé si sea adivina mi esposa, pero dice, no me estás prestando atención. Sí, lo que pasa es que yo estaba pensando en la respuesta, porque no nos creemos injustos. Pero es reconocer, hermanos, que somos injustos y que necesitamos. De hecho, el Señor, como pone el autor el ejemplo del texto, Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, y no se lo dice a los pecadores del mundo, a los que no conocen la Escritura, le dice a la iglesia, si alguien se atreve a decir, yo no tengo pecado, te estás engañando a ti mismo, y la verdad no está. La verdad no es tu forma de vivir, porque la verdad dice que eres y sigues siendo un pecador. Esta gracia de la confesión nos hace luchar contra nuestra autojusticia. Nos sentimos más justos cuando comienza un comentario, una observación, y yo me siento mal y comienzo a molestarme, es porque es mi pecado de autojusticia. Es tu pecado de autojusticia. Pero dice el autor, pero hay esperanza. La gracia hace menguar la justicia propia, abre nuestros ojos, suaviza nuestros corazones, profundiza nuestro sentido de necesidad y nos confronta con nuestra pobreza y debilidades. ¿A quién le gusta estar así? ¿Sabes? Los esposos les gusta estar en el trabajo hasta horas muy, muy tarde, y a veces es un síntoma de que quieren sentirse reconocidos y justos porque en casa su esposa les hace saber lo contrario y prefieren no regresar a casa. O las esposas tienen muchos clubes sociales, ¿verdad?, alrededor, y se la pasan ahí donde son reconocidas o actividades en donde son alabadas, porque no le gusta que en casa, al darse cuenta de su relación, le haga sentir que está mal en algún sentido. Necesitamos la gracia del Señor para reconocer que somos injustos. Número 5, por favor. ¿Quién más? Hermano Severiano, hermana Jessie y hermano Severiano. Hermana Jessie, usted primero. Ayúdeme a leer el número 5 y el inicio del párrafo. 5. Es la gracia para vernos a nosotros mismos tal como somos. Vernos a nosotros mismos de manera realista es lo opuesto de la justicia propia. ¿Cómo somos? A ver, hermana Jessie. Tal como somos. ¿A qué se está refiriendo? Vernos tal como somos. Pues con pecados, o sea,
pecadores realmente. ¿Ok? Ahora, en un sentido, cuando somos pecadores, ya como que justificamos el asunto. Es cierto, somos pecadores, pero ¿qué implica esto? Vernos tal como somos es ver nuestras deficiencias particulares, las que cada uno de nosotros particularmente tenemos. ¿Cuáles son tus deficiencias? ¿Cuáles? Que quizá te has resistido a reconocer porque tu esposa te las dijo o tu esposo te las hizo ver, pero realmente ¿cuáles son tus deficiencias particulares? Esto es lo opuesto a la justicia propia. Debemos vernos de manera realista, tal y como somos. Una vez cuando un pastor me dijo, es que a ti te encantan los reflectores, yo me enojé. Pero años después, ya les he dicho, yo les digo, sí, es cierto. Me encantaba que me vieran, me encantaba quedar bien, me encantaba que los demás me reconocieran. Pero en el momento que me lo dijeron, me dolió que lo dijeran y me enojé. ¿Cuáles son tus defectos, tus limitaciones? Es la gracia para vernos tal y como nosotros somos. Ahora, ¿cómo es que esto puede llegar a suceder? Y tú misma, Jessie, página 65, antes del tema de la línea 6, el parrafito previo que está allí. ¿Qué dice? Muchas personas casadas son como el fariseo en el templo, quien agradecía a Dios que no era como los pecadores alrededor de él. Ellas necesitan la gracia de un autoexamen correcto. Hay pocas cosas que impiden los cambios en un matrimonio más que un concepto equivocado acerca de nosotros mismos. Pocas cosas son más necesarias que ojos para vernos a nosotros mismos con claridad y exactitud. Y sabes, buscamos quienes apoyen nuestro punto de vista. Hermana Cristi, ¿qué anda haciendo hasta allá? Nada, no se cree. Y nos gusta que las personas compartan nuestro punto de vista acerca de nosotros mismos. Pero ¿sabes quién te conoce más después del Señor y de ti mismo? La que vive contigo todos los días. Ahí es donde tendrías que prestarle un poquito más de atención. Ahora, si bien, hermanos, la manera a veces no es la correcta, ahorita hablaremos de ello y hay que tener cuidado, pero necesitamos ojos para vernos a nosotros mismos, la gracia del perdón. Número 6, por favor, ahora sí, hermano Severiano, ¿nos ayuda? Número 6 y el inicio de ese parrafito. Es la gracia para estar dispuesto a escuchar y considerar la crítica y la reprensión. Esto es bien duro. Ahora, ¿qué dice, hermano? Es difícil vernos a nosotros mismos con claridad y es duro aceptar lo que vemos. Cuando lo hacemos es tan fácil ser defensivo. Todos llevamos dentro de nosotros un abogado que se activa fácilmente y se levanta de inmediato para defendernos. Todos hemos estado en uno de esos momentos cuando alguien nos señala algún error. Y aunque no lo digamos audiblemente, comenzamos a defendernos en silencio contra lo que nos dice mentiras. ¿Mientras? Sí. Contra lo que se nos dice mentiras. Mientras se nos señala la evidencia de nuestra necesidad de cambiar, nosotros organizamos evidencias para demostrar que no somos personas de ellos. La persona que ellos dicen que somos. Ahora, gracias, hermano. Fíjense, aunque fue ahorita una situación ahí de la lectura, pero eso es lo que nos pasa, ¿verdad? No, lo que me están diciendo son ¿qué? Mentiras. No es cierto. Y estoy defendiéndome. Y no me gusta. Hermanos, como pastor de la iglesia, ustedes saben que cometo errores. Y ustedes pueden venir y decirme mis errores. Pero como pastor de la iglesia, mi orgullo me puede llevar a decir, ¿y usted quién es para decirme a mí estas cosas? Y aunque no lo diga audiblemente, cuando me lo están diciendo, yo digo, voy a tratarlo con gracia y compasión, este hermano que está ciego y no ve las cosas realmente, porque yo mismo, ¿qué estoy haciendo? Me estoy autojustificando y no me quiero ver tal cual yo soy. Estar dispuesto a la crítica y a la exhortación o a la reprensión es algo que arde, duele, no nos gusta.
Y más, cuando viene alguien de afuera, lo toleramos, pero más cuando es el que está en casa. Y nos lo dice, arde Troya, ¿verdad? Necesitamos, hermanos, gracia para estar prestos para escuchar. Necesitamos gracia para tener oídos que digan, ok, a ver, quiero oír lo que me están diciendo y por qué me lo están diciendo y qué está pasando en mí. Se necesita ¿qué? La gracia del Señor. Y cuando yo pueda entenderlo, yo puedo entonces realmente confesar. ¿Por qué no hay confesión también? Porque no hay pecado que perseguir, pienso. ¿De qué voy a confesar? Página 66 voy a ir. Falta algo, entonces voy a ir un poquito más rápido, solo comentaré algunas cosas breves. Dice en la parte alta, las relaciones saludables tienen dos cualidades esenciales de carácter. Escucha esto. Primero, la humildad de accesibilidad. ¿Qué es esto? Que permito que alguien venga y se acerque y me lo diga. El matrimonio está tan viciado y tan dañado, tan afectado, nuestras conciencias tan insensibles, que no tenemos acceso cuando nos damos cuenta que algo nos quieren decir. Algunas veces le he dicho a mi esposa, es que es la manera en que me lo dices, pero he experimentado cuando ella empieza con tanta gracia a decirme, oye amor, mira, ya esas palabras, y ya cerré mi corazón, y lo está haciendo mal. No, necesito tener accesibilidad. Y la segunda, dice, es el coraje de amar la honestidad. Las relaciones saludables tienen dos cualidades: la humildad de accesibilidad. Perdón. Me dio un ataque, perdón. Voy a tomar una pastilla. Y nadie diga que estoy malo, ¿no? Oye, dos cualidades: accesibilidad. Segunda, coraje de amar la honestidad. ¿Qué es esto, hermanos? Hay que decir las cosas como son. Ese argumento de decir, es que no me gusta como me lo dices, es porque me está diciendo muchas veces la verdad. Hay que llamar las cosas como son. Hay que llamar la mentira como mentira. Hay que llamar la ira como lo que es cuando se descontrola. Hay que llamar, no sé, la fornicación, hay que llamar las palabras ofensivas, falta de responsabilidad. Hay que llamarla como es y decirle como es. Y ese es amar la honestidad, es decir, ok, dímelo como tú lo ves. Dime lo que realmente estoy haciendo mal. Pero muchas veces nos detenemos ahí porque no queremos sentirnos incómodos. Número 7. También la gracia de la confesión es la gracia para no ser paralizados por el remordimiento. ¿Qué es esto, hermanos? Sencillamente y complicadamente, la gracia para no ser paralizados por el remordimiento es que cuando me dicen que está algo mal, inmediatamente, como yo y no sirvo para nada y yo hice, y comienzo a pensar atrás y dice mi esposa, te cortas las venas con una chilaca, ¿verdad? Y cosas así. Eso no lo habéis usado, ¿no? Entonces, el remordimiento, hermanos, no nos gusta ir al pasado y ver lo que ha ocasionado nuestros defectos. No nos gusta. No nos gusta ver que realmente mis pecados han causado cosas que se vienen arrastrando tiempo, años atrás. Pero la gracia de no caer en ese remordimiento, hermanos, radica en que todo eso ha sido perdonado por Cristo. Que todo lo que sucedió y lo que sucede, el Señor al venir a sus pies, Él me perdonó, Él me redimió, Él me salvó, Él me limpió. Entonces, lo que debo hacer mejor es ver lo que ha hecho mi pecado, reconocer mi pecado, confesar mi pecado y que el Señor me ayude a cambiar mi pecado. Al voltar hacia atrás, hermanos, debemos voltear y ver que la obra de Cristo ha sido suficiente para perdonar y para hacer las cosas nuevas de aquí en adelante. Entonces no tendríamos problema, no deberíamos tener problema en mirar hacia atrás y darnos cuenta y reconocer nuestro pecado y lo que ha ocasionado, porque ya somos hijos de Dios. El remordimiento no nos debe aprisionar.
Número 8, es la gracia para conocer que podemos enfrentar nuestros errores porque Cristo ha tomado nuestra culpa y vergüenza. Decía nuestra hermana Berta, ¿por qué no nos gusta confesar? Porque nos da pena. Y es verdad. Decirle a mi esposa, oye, estoy teniendo problemas de lujuria. Ah, no, ¿tú? ¿Cuál es el punto? No me debe avergonzar eso porque Cristo ya cargó con mi culpa y mi pecado. Y reconocer mi pecado y reconocer mi falta, eso más bien me va a ayudar ¿a qué? A ser transformado, a cambiar lo que estoy haciendo mal. Nosotros, hermanos, necesitamos enfrentar la vergüenza y la culpa sabiendo que la culpa y vergüenza el Señor la ha cargado a nuestro favor. Ahora, en este sentido, es necesario, hermanos, practicar entonces en nuestro matrimonio la confesión. Y llegamos a una parte en la página 69, los hábitos diarios de una vida de confesión. Ok, aquí, hermanos, nos ayuda a entender que cuando se intenta y se practica la confesión, tiene que haber disponibilidad en ambas partes. Si no, va a ser esto muy complicado. ¿Cuáles son los hábitos diarios de una confesión, una vida de confesión? Ahora, antes de leer esto, por favor, si trae su Biblia, lea Proverbios, vamos a Proverbios 12 y 18. Ya es tiempo, pero lo haremos brevemente. Primera, Proverbios 12, 18. ¿Lo tienen ustedes, hermanos? Por favor, lean ahí en sus Biblias 12, 18 de Proverbios. ¿Qué dice? Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El primer hábito para una vida de confesión es que seremos amorosamente honestos. La confesión requiere honestidad, pero tenemos que comprometernos, hermanos, a que cuando viene una confesión, el que está recibiendo la confesión, el ofendido, ¿verdad? Siempre hay un ofendido, un ofensor. El ofendido debe tratar esto amorosamente. ¿Qué es esto? Que tus sentimientos que se ven afectados y, ¿cómo hizo esto? Y comienza, eso va a alterar a recibir la confesión de manera amorosa. Y las palabras, como dice este texto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Y la idea es que da un golpe aquí y un golpe allá y no tiene tino y nada más rompe y no le atina a lo que debe decir correctamente. ¿Por qué? Porque sus emociones, sus pasiones lo están gobernando. Pero dice que el sabio, sus palabras son como medicina. El que ha pecado requiere restauración, no requiere juicio, requiere restauración. Requiere que se le diga lo que está mal de manera clara, cuál es el pecado. Esto no es juicio, hermanos. Esto es reprensión, correctamente, como dice la Biblia. Cuando alguien peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Dile precisamente cuál es el pecado con claridad, pero amorosamente, no está desligado a decir las cosas honestamente. La falta de hablar amorosamente produce definitivamente que la otra persona se limite a la confesión. No va a querer hacerlo, porque así me va a ir. Nuestros hijos pueden callarse cosas y no compartirlas, y hasta después nos damos cuenta porque me van a decir, porque no va a haber amor. Segundo lugar, hábitos diarios. Seremos amorosamente honestos, diremos la verdad pero con amor. Número 2, seremos humildes cuando seamos confrontados. Ahí mismo en Proverbios, vea lo que dice el capítulo 9, versículos 7 y 8. Nueve, 7 y 8. ¿Listos? Adelante, hermanos. ¿Qué dice el 7 y 8? Adelante. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando nosotros nos resistimos a lo que nos están diciendo, ¿cómo estamos siendo según este texto? Escarnecedores, necios.
Dice, corrige al sabio y te amará, porque la acción sabia, ¿cuál es? Analizar y escuchar lo que me están diciendo con atención y humildad, que es lo contrario a lo que habíamos hablado, de ponernos a la defensiva. Si queremos tener una vida y un hábito de confesión en nuestra vida diaria y de perdón, necesitamos ser humildes cuando seamos confrontados. Esto es resistir la tentación de quererme defender y mejor prestar atención a lo que se me está diciendo. A veces esto a algunos nos lleva algunos minutos. Al principio estamos ahí refunfuñando y haciendo caras y todo, pero por la gracia de Dios llega un punto quizá en el cual empiezas a escuchar. Esto es necesario, hermanos, en los hábitos diarios de una vida de confesión y perdón. Amorosamente honestos, pero también humildes cuando nos están confrontando. ¿Sabes? Creo que en una parte hemos sido instruidos a que la esposa no nos debe decir las cosas. Y por otro lado, a que el esposo, ¿quién es para decirme lo que estoy? O sea, en uno u otro sentido, no practicamos la humildad cuando somos confrontados. Queremos tener una vida así, con un hábito de confesión y de perdón, ser humildes al ser confrontados. Número 3, no pondremos excusas. Esto es tan rápido y fácil. Sí, pero es que, oye, amor, le voy a decir, ya ando diciendo muchas de nuestras cosas, pero amor, yo creo que no te debiste meter. No, esa señora es la que no sabe manejar, ¿verdad? Inmediatamente ponemos excusas. Debemos rehusar poner excusas. Significa resistir la urgencia de presentar argumentos para nuestra justificación. Amorosamente honestos, humildes al ser confrontados, lucharemos para no poner excusas. Número 4, estaremos prestos a admitir nuestro error. ¿Por qué, hermanos? Porque ya hemos reconocido que somos pecadores y que quizá tiene razón. Entonces, si yo escucho atentamente y me doy cuenta de que yo he cometido eso, yo debo aceptar mi error. Y entonces me voy a acercar realmente con un espíritu que pide perdón y con esperanza de ser perdonado. Necesitamos, hermanos, aceptar esto. Quiero que podamos concluir. Número 5, escucharemos y examinaremos. No todo lo que se dice sí. Tengo que escuchar y analizar lo que se me está diciendo. Si no, hermanos, va a ser lo mismo. Va a ser un acto contraproducente el que simplemente, sí, está bien, tú me lo dices, ya está. No, es escuchar y examinarnos, es ver con cuidado quiénes somos y reconocer lo que estamos haciendo, porque es necesario admitir el error para poder cambiar. Dijo el Señor, yo no vine a sanar ¿cómo? El médico a curar a los sanos, sino a los enfermos. Los que tienen cambio son los que se reconocen enfermos. Número 6, recibiremos la confesión animando a la persona. Hablábamos que hay que ser amorosamente honestos, pero en este punto dice que al recibir la confesión hay que animar. Decía José Lo Mercado que una de las maneras importantes es que cuando alguien confesaba el pecado en su hogar, la otra persona le decía que por la gracia de Dios él era perdonado. El ofendido le decía eso al ofensor. Le hacía recordar el evangelio. No te preocupes, la gracia de Dios te ha alcanzado. Eso anima, hermanos, a la confesión. Anima, ¿por qué? Porque la otra persona es la que me está dando la gracia del Señor al recordarme que no hay delito que perseguir porque Él ha perdonado todos mis pecados. Pero es el preciso momento para clavar la estaca. Si lo quieres hacer, ese es el momento. Cuando está la confesión, sí, pues tú, ¿verdad? Eso no va a ayudar. Hay que recibir la confesión animando a la otra persona. Número 7, seremos pacientes, perseverantes y considerados al enfrentar los errores. Hermanos, los cambios no serán de inmediato. ¿Cuántas veces hemos dicho otra vez lo mismo? Nunca vas a cambiar. ¿Para qué volver a discutir esto? Pero el cambio, hermanos, es un proceso que el Señor quiere llevar a cabo y lo va a llevar a cabo en medio de circunstancias difíciles, en medio de problemas, en medio de dificultades. Así es como el Señor ha determinado hacer cambios en nuestras vidas. Y número 8,
Bueno, todavía nos faltan. Número 8, no regresaremos al pasado. Leo aquí, tristemente muchos matrimonios son rehenes del pasado. Cada discusión por algún error presente cae presa de las fallas y heridas del pasado. Tenemos un récord de lo que se ha hecho y sucede algo y lo añadimos a ese récord. Y entonces nunca va a haber un verdadero perdón y una verdadera reconciliación. Pero si tratamos el asunto de manera diaria, cotidiana, como dice nuestra frase, tener un compromiso de una vida de confesión y perdón diaria, entonces no hay récord que perseguir. Ya fue confesado, ya fue perdonado, ya fue olvidado. Y mañana va a suceder alguna cosa o la otra semana y no voy a estar recordando lo que pasó, sino que voy a tratar este asunto amorosa y honestamente y escuchando y animando a quien está confesando. Necesitamos hacerlo diariamente, hermanos. ¿Cuántas veces, esposa, le has dicho a tu esposo, no te respondí correctamente, perdona? Por ejemplo, algo tan sencillo, ¿no? O el esposo, ¿cuántas veces le ha dicho a la esposa, amor, no estuve atento en este día como debía haber estado? Perdóname. Si lo hacemos, hermanos, de manera diaria y en lo más sencillo, no habrá récord que perseguir. Número 9, pondremos nuestra esperanza en Cristo. La confesión se trata de esperanza. Nuevamente, que el Señor ya ha hecho todo a nuestro favor. Y quiero terminar con la última frase aquí. Cuando la sombra de la cruz se proyecta sobre nuestro matrimonio, vivimos y nos relacionamos de una manera diferente. Ya no tememos mirarnos a nosotros mismos, ni nos sorprende nuestro pecado. Ya no tenemos que esforzarnos por parecer justos. Le decimos adiós a acusar al otro y justificarnos a nosotros mismos. Abandonamos nuestro registro de errores. Arreglamos los problemas rápidamente. Y hacemos esto porque sabemos que todo lo que necesitamos confesar ya ha sido perdonado y lo que necesitamos para cada nuevo paso que tomaremos ya ha sido suplido. Pero esto no quita la confesión, hermanos. Ya ha sido perdonado, motiva la confesión. No, pero yo ya soy perdonado, ya no tengo que... No, motiva la confesión porque ya hemos sido perdonados. Podemos vivir en la luz libertadora de la humildad y la honestidad. Ambos nos vemos como necesitados y sensibles pecadores, que ya no están a la defensiva ni temerosos, sino que crecen juntos en su cercanía mutua a medida que también crecen para ser más como Él. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Quién no quiere un matrimonio así? Primer compromiso, que tengamos una vida, hermanos, práctica de confesión y de perdón. Quitando nuestras limitaciones, nuestras barreras, humildes para escuchar y para hablar, listos para reconocer quiénes somos realmente, hermanos, y que en la gracia de Dios podamos juntos seguir siendo transformados. ¿Hay algo de lo que debas hablar con tu esposa? Quizá no has hablado en algún tiempo, de pecados y de situaciones que se ven y que se practican en casa, en su relación, pero que ya es tan cotidiano que creen que así es como debe funcionar. Algo que deban platicar y confesar y pedir perdón y perdonar de cosas que están en el registro anterior y que pues ya lo dejaron allí y simplemente decidieron seguir adelante, pero ahí sigue estando. Necesitamos empezar por eso, hermanos. Cancelemos registros y hablemos honestamente. Vamos a orar y vamos a concluir. Señor, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí y mi esposa. Nos hace tanta falta, Señor, tu gracia, tu fuerza, tu poder. Pero, Señor, entendemos. Gracias, Señor, por este tema, porque entendemos nuestra necesidad de practicar la confesión y el perdón, Señor. Es un compromiso que cada uno solamente puede tomar de manera determinada, decidida, en este día, mi Dios, para que sus matrimonios y mi matrimonio realmente cambien. ¿Cuántas veces nos resistimos, Señor, a la confesión sin darnos cuenta que es el medio, el camino para que haya una verdadera transformación en cada matrimonio? Ayuda, por favor, el corazón y la conciencia de cada uno de mis hermanos
tú siembra en ellos y en mí aquellas áreas de las cuales necesitamos hablar ya con prontitud, que necesitamos tratar para pedir perdón y confesar, Señor. Por favor, siembra esto en el corazón y mente de cada uno de mis hermanos. Siembra esto en mi mente, en mi corazón. Necesitamos, Señor, que nuestros matrimonios sean restaurados y sean redimidos de nuestros propios pecados, que lo tienen cautivo y dañado, Señor, hasta lo profundo. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos. Bendice tu iglesia, bendice tu pueblo y te alabamos, porque tú nos estás transformando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.